Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, hoy tengo puesta mi escarapela. Miren, la escarapela que utilicé en la semana de mayo, la escarapela que se usa en las celebraciones. Y sí, hoy la estoy usando porque hoy vamos a conversar sobre el 9 de julio, un acontecimiento muy importante en la historia de nuestro país. El 9 de julio de 1816. El propósito de esta clase va a ser poder reconocer los hechos que sucedieron el 9 de julio de 1816 y la importancia que tuvieron los medios de transporte en aquella época. La llave del pensamiento que vamos a utilizar va a ser la del cambio para ver justamente cómo cambiaron los medios de transporte. Y el hábito de mente va a ser conectar, para poder conectar lo que sucedió antes, que ya lo conocimos, con lo que pasó el 9 de julio. ¿Sí? Después de aquel 25 de mayo, nuestra patria ya tenía su gobierno propio, su escarapela, luego la bandera creada por Manuel Belgrano, pero no éramos totalmente independientes aún. Había vuelto el rey Fernando al trono. Entonces, en 1816, 48 congresales, personas muy importantes, llegaron de distintos puntos del virreinato a la provincia de Tucumán. Y se reunieron en una casa muy importante de la señora Francisca Bazán de Laguna. Allí, luego de mucho conversar y de discutir, se decidió crear a nuestra patria libre e independiente de España y de cualquier otro país. Se firmó un acta y se le envió al rey de España para que supiera la decisión que se había tomado. Cuando el pueblo se enteró, salieron a festejar a las calles, colgaron banderas, faroles, guirnaldas en las iglesias. En la plaza del centro se organizó un gran baile y los payadores improvisaron versos hasta altas horas de la madrugada. Pero yo me pregunto, ¿cómo habrán viajado los congresales desde diferentes puntos del virreinato hasta Tucumán? Siendo como eran los medios de transporte antes, que no eran como ahora que son tan veloces. ¡Arre! ¡Arre! Son muy largos los caminos que van para Tucumán, casi todas las provincias diputados mandarán, aunque a mí no me invitaron y no sé cómo llegar, yo ya hice mi equipaje y me voy ahora nomás. Uno viaja en carreta, otro van en diligencia, pero yo voy en mi burro a jurar la independencia. Estás hermoso y además en el medio de transporte en el que viniste. Claro, me transporté a aquella época. Claro. ¿Y qué pudiste averiguar? En el tiempo de la independencia, las rutas eran de tierra y muy angostas. Los caminos no estaban iluminados. Entre las ciudades había pocas casas, poca gente y, según relataban los viajeros, muchos peligros y pocas comodidades. Se utilizaban varios medios de transporte, caballos, carretas, galeras. Todos eran llevados por animales. Como eran más lentos que los actuales, porque los de ahora todos tienen motor. Entonces la gente tenía que parar a comer y a descansar en el campo. Y en general se viajaba varios días. En la época de la independencia, las personas viajaban en caballos, carruajes o carretas. La galera era un carruaje que tenía 4 ruedas y era tirada por 4 caballos.
estaba acolchada por dentro y tenía muchos bolsillos para guardar los objetos personales de los pasajeros. Las carretas era un carro muy grande tirado por bueyes y llevaban mercancías y también personas. Tenían unas ruedas muy pero muy grandes, enormes. Qué interesante todo lo que nos contás. Pero además tenemos que destacar la importancia de los medios de transporte en 1810 y en 1816, porque en 1810 fueron claves para llevar las noticias relevantes para tomar las decisiones que cambiaron la historia. Y en 1816 fueron muy importantes porque posibilitaron el traslado de las diferentes personalidades desde los distintos puntos del Virreinato del Río de la Plata hasta el punto en común que era Tucumán, donde allí decidieron las cuestiones importantes para celebrar, para conseguir la tan anhelada independencia. Bueno, ¿qué te parece si ahora, para organizar nuestros conceptos aprendidos, para realizar conexiones, para clasificar nuestras ideas, realizamos un mapa conceptual en torno a los medios de transporte? ¿Qué te parece? Bueno, claro. Bueno, y así vamos a comenzarlo escribiendo que los medios de transporte de 1816. ¿Qué podemos poner? Que había galeras, carretas. Muy bien, vamos a escribirlo. Todos estos, muy bien, sí son esos. ¿Y cómo eran tirados esos medios de transporte? Por medio de animales, de caballos y de bueyes. Muy bien, entonces eran a tracción animal, eran tirados por medio de caballos y bueyes. Vamos a anotar. También tenemos que poner que iban por rutas oscuras, que no estaban iluminadas, también eran de tierra, muy angostas, había pocas casas, por esos lugares iban estos medios de transporte. Claro, muy bien. ¿Qué más podemos poner? También que los viajes eran muy largos porque estos medios de transporte no eran veloces. Claro, no eran veloces como los autos que hay ahora. Entonces, ¿qué pasaba? Y que tenían que parar la gente, hacer paradas para poder comer y descansar y después seguir. Los viajes eran muy largos. Claro, y además tenemos que escribir lo que dijiste vos, lo que dijiste de los medios de transporte, que fueron claves en 1816 ¿cómo era que habías dicho vos? Claro, yo les contaba que en 1816 fueron claves para poder llevar a las personas, a las importantes personalidades, desde su lugar en cualquier punto del Virreinato del Río de la Plata hasta Tucumán, que había sido el punto en común donde se encontraron para dictar la tan anhelada independencia. ¿Cuánto aprendimos hoy? No solo aprendimos sobre los hechos tan importantes ocurridos en 1816, su relación con 1810, sino que también aprendimos la importancia de los medios de transporte y pudimos ver las diferencias que hay
entre los medios de transporte de aquella época y los que hay ahora, que ya por supuesto no son tirados por animales, tienen motores, son modernos, son muy rápidos y también por los lugares donde circulan no son iguales a las rutas oscuras y de tierra por las que circulaban antes. Los viajes ahora son mucho más cortos porque los autos, los medios de transporte ahora son más veloces. Bueno, muchísimo aprendimos. ¿Qué les parece si ustedes en familia también realizan este mapa conceptual de la manera en que ustedes lo crean conveniente, agregando todos los conectores que se les ocurran, pudiendo hacer dibujos, agregando imágenes, todo lo que a ustedes les parezca que tenga que ver con los medios de transporte en aquella época? ¿Les parece? Bueno, los queremos mucho, les mandamos un beso y espero que hayan disfrutado de esta clase.